¿Cómo es la mente de nuestro Señor? Vamos a ir viendo esto porque es importante que lo sepamos, lo aprendamos, porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. Vaya conmigo a su Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Dice la palabra, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Léalo conmigo aquí enfrente, diga conmigo 1, 2, 3. Llevad mi yugo sobre y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. ¿Cuántos quieren descanso para su alma? ¿Sabe una cosa? Mucho de las ataduras emocionales, espirituales, mucho de lo que nosotros no podemos sobrellevar es porque nuestra alma no está descansando. Es más, la palabra nos enseña, esto lo he estado enseñando los días miércoles, que el alma o el corazón es el asiento de nuestras emociones. Amén. Entonces, mire lo siguiente, dice la palabra que cuando nosotros aprendemos cómo piensa, cómo es nuestro Señor, hallaremos descanso para nuestras almas. Y mire, para tener la mente de Cristo, tenemos que examinar sus actitudes, cómo es que Él se comportaba en su entorno o con quienes lo rodeaban, y así conoceremos su manera de ser y su manera de pensar. Amén. Hay un dicho que dicen: dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Y quiere que le diga algo un poquito más fuerte? Muchas de sus actitudes, muchos de sus pensamientos habla de con quién se está juntando usted. Amén. Entonces tenga cuidado con quién se junta, tenga cuidado con quién arma su círculo social, porque le he enseñado eso. Si usted se junta con 5 alcohólicos, usted va a acabar siendo el sexto, ¿verdad? Pero si se junta con 5 ungidos, usted va a ser el sexto también. Amén. Entonces mire esto, ¿cómo piensa nuestro Señor? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Él? Y mire lo siguiente, Jesús tenía una actitud de confianza plena en Dios. Amén. Jesús tenía una confianza plena ¿en quién? En Dios, que era su Padre. Miren lo que dice Marcos capítulo 4, verso 37 al 38. Marcos 4, 37. Dice la palabra, léalo aquí conmigo enfrente, aquí está. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Siguiente verso. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuál era una actitud del corazón y la mente de Cristo? Estar plenamente confiado en su Padre Celestial. Amén. ¿Qué tienes que hacer tú cuando las olas se levantan en contra? ¿Qué tienes que hacer tú cuando el problema, la tempestad, la deuda se te venga encima? Tienes que aprender a confiar en tu Padre Celestial. Amén. Porque si Él te llamó, Él también te va a sostener. Amén. Entonces dice la palabra que Él estaba durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él tenía, escuche esto, tener la mente de Cristo va más allá solamente de seguirlo, va más allá solamente de ser un discípulo. Tener la mente de Cristo, escuche esto, significa confiar plenamente en tu Padre Celestial. Amén. Tienes que aprender a confiar en Él. Porque la mente del Señor está enfocada en las cosas de arriba, está enfocada en las bendiciones, está enfocada en nuestra sanidad, nuestra liberación, en lo que el Padre puede darnos. Amén. Entonces mira esto, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza en medio de las pruebas? Yo le pregunto a usted, en medio de la prueba, en medio del problema, ¿en quién pone su confianza? ¿En quién pone la confianza cuando todo el mundo está en su contra? ¿En quién pone su confianza cuando todo el mundo le da la espalda? ¿En quién pone su confianza cuando su cartera está vacía? Si lo primero que hacemos es correr con el vecino para que nos preste, entonces no es Dios. Si lo primero que hacemos es quejarnos por lo que estamos viviendo, entonces no es Dios. Pero si lo primero que hago es doblar rodillas y decirle: Padre, yo sé que tú vas a proveer, yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida, allí tu confianza está puesta en Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor, porque tú tienes que aprender a confiar en Él. Cuando nosotros confiamos en Él, o cuando confiamos en alguien,
es porque sabemos que esa persona es de suma importancia para nosotros. Amén. Y donde está la mente de Cristo, diga conmigo, donde está la mente de Cristo, no habita el odio, no habita el rencor. ¿Qué habitará entonces en la mente de Cristo? El perdón. También el amor. Pero principalmente, ¿qué? El perdón. Cuando tú no perdonas, tú no puedes pensar como tu maestro. Porque tu maestro, estando en la cruz, dijo: Señor o Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Cómo sé que tengo la mente de Cristo? Porque perdono cuando me lastiman. Porque perdono cuando me ofenden. Porque sé que es más grande el perdón que yo puedo soltar que el que me pueden dar. Amén. Entonces, cuando yo perdono, estoy pensando como mi maestro. Cuando yo perdono, estoy pensando como Cristo estuviese pensando. Amén. ¿Sí está conmigo? Entonces ponga su mano en su cabeza y diga conmigo: Señor, dame sabiduría para poder perdonar. Mire lo que dice Juan capítulo 8. Juan 8:10. Dice la palabra: enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Siguiente verso. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo, ¿qué dice? Ni yo te condeno. Vete, ¿y qué le dijo? Aquel que nos puede condenar, aquel que nos pudo juzgar, te dice: ni yo te condeno. ¿Sí me escuchó? Aquel que puede juzgarte te dijo: vete y no peques más, porque yo que puedo condenarte no lo hago. Porque la mente del Señor está basada en ¿qué? En el perdón. No hay corazón más duro que aquel que no perdona. No hay corazón más necio que aquel que guarda rencor. ¿Cómo me doy cuenta que soy más alejado del Señor que cerca de Él? Porque sigo guardando odio en mi corazón. Entonces es el momento de decirle: Señor, yo quiero aprender a perdonar. Amén. Diga conmigo: yo quiero aprender a perdonar. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Levante su mano y diga conmigo: toda condenación la echo fuera de mi vida. Amén. No te condenes. El peor error que puedes cometer es autocondenarte. Todo me va mal, sí, es mi culpa. Me dejó el marido, es mi culpa. Me corrió del trabajo, fue mi culpa. Me orinó el perro, fue mi culpa. Todo es tu culpa. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay un corazón que no ha aprendido ¿a qué? A perdonar. Y donde no hay perdón, hay autocondenación. Cuando tengo la mente de Cristo, pienso en perdonar a la gente automáticamente. Porque yo sé que el perdón me hace más bien a mí que a la persona que me está ofendiendo. Amén. Entonces, mire, eso, tener la mente de Cristo, también significa que puedo perdonar rápido. La mente de Cristo, escuche esto, no hace excepción de personas. ¿Qué no hace la mente de Cristo? Significa que con Dios no hay favoritos. ¿Con Dios no hay qué? Favoritos. ¿Con Dios qué hay entonces? Hay íntimos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Dios nunca va a ser excepción de personas, pero siempre va a tener más cerca a aquel que le dice: Señor, quiero conocerte más. Quiero saber cómo eres tú. Quiero saber cómo piensas tú. Amén. Y entonces la gente de repente te va a decir: ¿por qué aquel es más bendecido se acaba de llegar? Porque aquel está más pegado que tú, que llevas años. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, va a encontrar cosas casi similares. Pero si usted lee Juan, va a encontrar cosas que ninguno de los otros escribe. ¿Por qué no? Porque dice la palabra que Juan se acostaba o se recostaba en el pecho del Señor. Era muy íntimo, era muy cercano, que se acostaba en su pecho. Y ahí Jesús le hablaba cosas que a los otros no les hablaba. Porque Él no tiene favoritos. Él tiene ¿qué? Íntimos. Cuando yo aprendo que no hay excepción de personas, significa que yo me puedo acercar a Dios tan cerca como cualquier otro hombre lo puede hacer. Amén.
Pero hay un problema en la mente que no ha sido transformada. Y la mente que no ha sido transformada es una mente que dice, no soy digno de acercarme. Sigo cometiendo errores, sigo teniendo pecados. Y a esa gente se le dificulta tanto entender que tu Padre Celestial abrió las puertas del cielo para que tú entres directamente a verlo todos los días. Amén. Entonces mire esto. Mateo 9:9 al 12 dice la siguiente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Siguiente verso. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿De quién se rodea Jesús? ¿De gente de mala? Más tarde, siguiente ahí. Pero cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Hay gente que te va a hacer menos por seguir a Jesús. Hay gente que te va a hacer menos por seguir a Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Esa gente religiosa, esa gente que nada más ve la apariencia, esa gente que solamente busca tu ropa para verte y hacerte caer, es la gente que no está cerca de Jesús. Porque aquel que conoce a Jesús sabe que hasta la semejante escoria puede estar cerca de él. ¿Quién está conmigo? Porque la Biblia dice que Dios escogió de lo más vil y lo más menospreciado. No escogió de lo mejor ni de lo perfecto. Escogió de lo más vil, de lo que nadie quería. Es más, de lo que ni el diablo quería, de ahí Dios lo escogió a usted. Amén. Porque escucha esto, tú no eres del montón. Dios te sacó del montón, pero ya no eres más del montón. Amén. Entonces, si Dios no hace excepción de personas, tú tampoco tienes que hacer excepción de personas. A mí no me gusta cuando la gente se junta para hablar mal de otro. Me fastidia eso. Porque digo, el Señor no hace excepción de personas. Usted tampoco tendrá que hacerlo. ¿Amén? Amén. No hay nada más triste que ver que el propio cuerpo de Cristo se mutila solo. Hablando en contra del hermano, hablando en contra del otro hermano. Y al final te das cuenta que su corazón está lejos de Dios porque dice, es mi humilde opinión. Yo nada más digo. Ese nada más yo digo, está hablando que no piensa como su Señor. Porque su Señor sabía que entre ellos había uno que lo iba a traicionar. ¿Quién era ese hombre? Era Judas. Pero aún así, Jesús trataba igual a Judas que trataba a Pedro, que trataba a Juan. Porque con él no hay excepción de personas. ¿Sí está claro? Entonces mire esto. Siguiente versículo. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no tiene necesidad de médico. ¿Los enfermos? Sí. La iglesia es un lugar donde hay muchos enfermos espirituales, donde hay rotos, donde hay descosidos, donde hay pecadores, donde hay de lo peor. Y a esos vino a buscar el Señor. Amén. Cuando la gente diga, yo no voy a la iglesia porque hay puro hipócrita, dile, sí, cierto, y estamos en restauración. Hay puro chismoso ahí, sí, cierto, por eso hace falta tú también. ¿Ah? La gente siempre va a hablar mal de lo que se hace o no se hace en la iglesia. Pero lo que la gente no sabe es que Jesús nunca va a hacer excepción de personas. Él nunca va a decir este sí y este no. No, Él ama a todos por igual. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, tengo que amar a mi prójimo también. Yo no me siento cerca de Félix porque me cae mal. No piensas como Cristo piensa entonces. La mente de Cristo es una mente de unidad. ¿Cómo es la mente de Cristo? Diga conmigo, la mente de Cristo es de unidad. Significa que si tú generas división, generas contienda, generas confusión, entonces tú no estás en la mente de Cristo. Amén. Porque el Señor no puede, o lo voy a decir así más simple, yo no puedo creer que usted ame a Dios pero aborrezca a su hermano.
Que usted ame a Dios, pero no le habla al hermano de la otra iglesia porque ya le cae gordo. ¿Sí está conmigo? Amén. Cuando tengo la mente de Cristo, voy a amar tanto al empresario como al drogadicto, como al alcohólico, como al ama de casa, como a cualquier persona que ha recibido a Jesús. ¿Sí? Ahí en el anexo donde van los viernes, hay gente drogada que se está restaurando, pero que está preguntando cuándo nos bautizamos. Ahí hay gente herida, gente tatuada, gente que fue abusada, gente que cometió muchos errores, pero cuando tú le dices quiere recibir a Jesús, levantan su mano y son los primeros que quieren que ores por ellos. Y ¿sabe qué es lo más triste de la historia? Que cuando esa gente intente conectar con una iglesia, hay muchos hermanos que están tan salvados y tan limpios que los ven de reojo, como de, ¿y ese me va a robar o a qué vino? Padre de la gloria. Y en vez de hacerlo sentir en casa, se siente excluido. Se siente como que, ¿y qué hago aquí? Todo el mundo aquí está bien vestido. Todo el mundo aquí se ve bien guapo y yo aquí vengo medio raro. Esa persona tiene que sentirse como si estuviera en su propia casa. Amén. 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 Y no le pregunto, ¿y qué hace usted antes? Creo que usted me robó un día en el camión. No le diga eso. Recíbalo. Abrácelo, ámelo, así como su padre lo está amando también a usted, amén. Porque esa gente a lo mejor carga en su cuerpo un estigma de los errores que tuvo. Y a lo mejor todavía de vez en cuando venga a la iglesia medio oliendo a alcohol, a lo mejor. Pero sabe una cosa, esa gente que aún medio cruda, medio borracho, medio drogada, viene a la iglesia a buscar a Dios, es gente que tiene el corazón más recto que gente que ya está en la iglesia hablando mal de otra gente. Amén. Hablando mal del pastor, hablando mal de la iglesia. Padre de la gloria. Mira lo que le dijo Jesús a Mateo: sígueme y sé mi discípulo. La palabra discípulo significa ser imitador. ¿Qué significa ser un discípulo? Imitador. Pregunta: esa mujer que se dedicaba a trabajar, que era María Magdalena, o esa mujer que encontraron en adulterio, ¿a qué cree que se dedicaba ella? Pues a eso, al sexo servicio. Pregunta: ese tipo de personas, ¿qué tipo de amigos tienen? Pues iguales. Yo me imagino que por ahí había uno que otro homosexual también. Me imagino que había una lesbiana por ahí también. Mucho borracho había también por ahí. Y mire esto: Jesús tocó solamente a una mujer y le dijo: ni yo te juzgo ni yo te condeno. Esa mujer, ¿a dónde cree que fue a evangelizar? A su grupo de amigos que tenía, y les habló de un tal Jesús. Y esa gente, tal vez homosexual, tal vez lesbiana, tal vez borrachos, dijeron: queremos conocer a ese Jesús. Cuando Mateo hace su comida, ¿usted cree que llegó ese tipo de gente a ese lugar? Yo creo que sí. Pero los primeros que se opusieron, ¿quiénes fueron? Los religiosos. La gente que cree que todo hace bien. La gente que le gusta señalar a los demás sin ver los errores que ellos cargan. ¿Sí está conmigo? Amén. Un discípulo es aquel que mira entre la gente y busca aquel que nadie quiere hablar con él. Aquel que está excluido. Y a ese lo tomo y lo hago parte de mi iglesia. Amén. Amén. A mí me encantó ahorita que llegamos. Voy llegando y estaba un señor ahí borrachito ahí en la esquina. Y ahí estaba Luis predicándole, evangelizándole, hablándole de Jesús. ¿Sabe cuánta gente pasó el día de hoy y lo vio y lo ignoró? Mucha gente. ¿Sabe? Mire, se lo voy a decir como testimonio. Cuando andas borracho, cuando andas medio mal y andas en la calle así como... la gente te ve de frente y se pasa a la siguiente banqueta. ¿Verdad que sí? Sí. A lo mejor no le pasó, pero usted lo ha hecho. Ve que viene el amigo con su manita en la mano y con su playera de la América y va y viene y este me va a robar, mejor me voy de lado. Y sabe una cosa, mucha de esa gente es hijo de una casa. A lo mejor es hermano, a lo mejor es padre de familia,
Y lo único que esa gente quiere es un abrazo. Y que alguien le hable de Jesús. Y usted lo ve y dice, ay, huele feo. Se vaya. Si usted hace eso, entonces quiere decir que usted no tiene la mente de Cristo. Porque en la mente de Cristo es tomar de lo que nadie quiere y jalarlo. Amén. Amén. A lo mejor usted no estaba perdido en las drogas ni en el alcohol. A lo mejor estaba hundido en el chisme, en la depresión, en la ansiedad. A lo mejor estaba hundido en la promiscuidad. A lo mejor estaba hundido en la crítica. Y de ahí Dios metió su mano y te sacó. Amén. Amén. ¿Qué pasaría si usted un día va al pueblo y ve donde están todos los puerquitos? ¿Cómo se llama el corral? Un chiquero, ¿verdad? De puerquitos. Y usted ve que hay un lingote de oro entre la popó del puerquito que se va a hundir. ¿Qué haría usted? La verdad, mete la mano y hasta que lo encuentra, ¿verdad que sí? Diga conmigo, yo soy un lingote de oro que Dios sacó de ese lugar. Amén. Mucha gente te vio y se empezó a hundir. Ay, déjelo. Ya no tiene salida. Ya no tiene solución esa persona. Así está porque quiere. Y te empezaste a hundir. Y nadie te sacó. ¿Sabe por qué nadie te sacó? Porque nadie conoce el valor que tú tienes. Pero aquel que sabe lo que tú vales, metió su mano en ese lugar y te sacó porque vales la pena. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Vamos. Imagínese que un día usted vea a puro güero alto, de ojo de color, ¿no? Enfrente, y todos los demás atrás. Usted ve, el pastor ya hizo excepción de personas. ¿Sabe una cosa? En el reino de Dios no existe el color de que si son blancos o que si son morenos o que si son... No. Ahí no hay color. Ahí todos somos iguales. Amén. Amén. Mire, Hollywood lo que hizo fue enseñarle a usted un Jesús falso. Porque usted ve un Jesús güero, Jesús de tez clarita, una barba bien bonita, ojo de color. Y según la palabra en Isaías capítulo 53 versículo 2, sé que Jesús no era guapo ni era hermoso. No era de un parecer hermoso, dice la palabra. Amén. Entonces nunca haga excepción de personas. Yo le digo a mi esposa, hay que ganarnos a los haitianos que andan por acá. ¿Quién dice igual usted no se casa con uno de esos? Bueno, usted no, ya está casada, ¿verdad? Los solteros, ¿verdad? No vi que Belén levantara la mano. Escucha esto, la mente de Cristo es una mente de reino. ¿Cómo es la mente de Cristo? Y en el reino el más grande es el que sirve. ¿Cómo sé que tengo la mente de Cristo? Porque tengo ganas de... Dígalo, ¿de qué? Eso. ¿Ya ves cómo no lo dice? Porque... No, a mí que me sirvan. No. Como tengo la mente de Cristo, yo soy para servir. Las generaciones pasadas, la gente decía, ¿cómo se llama usted? Me llamo Daniel, para servirle a usted y a Dios. ¿Verdad? Y así decían. Y yo creo que a muchos de ellos sí eran muy serviciales. Porque no nada más es decirlo, sino de hacerlo. ¿Cómo sé que tengo la mente de Cristo? Porque busco la oportunidad para servir a Dios. Servir a su pueblo y servir a sus hijos. ¿Amén? Amén. Cuando tengo la mente correcta, escuche esto, es una mente como la de Jesús. Y Él dijo, yo no vine para que me sirvieran, sino vine para servir. Juan capítulo 13, verso 13. Vosotros me llaméis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Siguiente verso. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Siguiente verso. Porque ejemplo os he dado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue el primero que dio ¿qué? El ejemplo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Siguiente verso.
De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Siguiente. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si si las haces, eres bienaventurado. Entonces, el Señor nos está diciendo que aquel que tiene su mente es aquel que está dispuesto a servir. ¿En qué momento? Cuando se preste la oportunidad. ¿Cómo sabes que tiene la mente de Cristo? Porque veo a aquel que requiere ayuda y voy y lo hago. Un día estábamos haciendo ahí una fiesta y andaba yo trepado en una silla, en una escalera, amarrando unos lobos para un cumpleaños de amigo. Estoy yo amarrando. Y otra gente por ahí sentadita. Y ya cuando ven que estoy terminando, preguntan, ¿te ayudo? Ya no, porque ya terminé. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú quieres servir, no esperas que alguien te diga, ven, ayúdame. Tú dices, ¿en qué te puedo servir? Y escuche lo que dice la palabra. Mire esto. Siguiente versículo. No, ahí quedamos, ¿verdad? Mire, lo mejor que podemos hacer para el reino de Dios es ¿qué? Servir. Una mente correcta, una mente que no tiene vanagloria, una mente que no piensa solamente en ella, es una mente que está viendo en qué momento puedo servir. Porque Jesús dijo que en el reino de Dios, el más grande es aquel que sirve. ¿Amén? Amén. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? El que sirve. Entonces, si no, hay un dicho por ahí que dice, si tú, ¿cómo va ese dicho? Si no sirve, si no sirvo, ¿para qué? Servir, no sirvo para vivir. Entonces, si no está sirviendo ni a Dios, ni al pueblo, ni a sus hijos, entonces ¿a quién le sirves? ¿A quién le sirvo? Porque cuando estaba Josué con el pueblo de Israel y el pueblo andaba en un conflicto de a ver si servía o no servía, Josué agarró a sus hijos, agarró a su esposa, agarró a su familia, agarró a su gente y dijo, pues yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Y ahí Josué dijo, o sirven a los dioses de los amorreos, o sirven a aquel dios, o sirven al otro, o sirven a Jehová de los ejércitos. Y ahí él hace esa declaración, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque en el reino de Dios o le sirves a Dios o le sirves al diablo. No hay un punto intermedio. Hay gente que dice, no, yo soy neutral, yo no hago nada. Dice por ahí el que mucho ayuda, el que poco estorba, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, si no estás ayudando a levantar la cosecha, entonces estás estorbando para levantar la cosecha. Y tienes que ayudar a levantar y a recoger la cosecha del último tiempo. Amén. Pero tienes que servir en qué área, en la que sea. Sirves demasiado invitando a la gente a la iglesia. Sirves demasiado acomodando una silla. Sirves demasiado yendo a un congreso. Ahí también sirvo. Claro que sí. ¿Cómo sirvo ahí? A usted se le abre el entendimiento. Y después usted dice, al siguiente también quiero ir. Y ahora voy a llevar a tal persona. Porque lo que tú experimentaste, quieres que otro también lo experimente. ¿Amén? Amén. ¿Sabe dónde me he dado cuenta que hay mayor bendición? Cuando sirves a la gente. Cuando tú sirves al pueblo, sirves a las personas, hay una bendición, una añadidura que se te da a tu vida. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque cuando tú sirves a Dios, nunca, escuche esto, el brazo de Dios se va a cortar para tu vida. Al contrario, a aquel que sirve, Dios le añade aún más. Amén. Amén. Miren lo siguiente. La mente es un instrumento físico, pero tiene componentes espirituales que si son activados por el Espíritu Santo, la convierten en un aparato milagroso. ¿En qué se convierte la mente? En un aparato milagroso. Todo lo que pienses, todo lo que tú declares, se puede hacer realidad. Jesús dijo, para aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Dígalo conmigo, para aquel que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Dónde comienza una idea de negocios? En la mente. ¿Dónde comienza una relación de noviazgo?
En la mente. ¿Dónde comenzó el principio de la creación? En la mente de Dios. Porque Él dijo, y sea la luz, y fue la luz. Pero para que la luz fuera, Él tuvo que pensar cómo era la luz, para que así fuese la luz. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Voy a dar chance otra vez. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Primero tengo que pensarlo. Amén. Porque la gente quiero ser bendecido. ¿Y piensas en bendiciones para tu vida? Ay, es que me cuesta mucho trabajo. Me gustó mucho el testimonio que me dio ahorita Gisela, que me dice ella, yo pensé, Señor, quiero una casa. Lo pensó. Y al siguiente día le empezaron a llegar notificaciones de que quería una casa. Porque lo primero que hay que hacer es ¿qué? Pensar. Yo vi a mi esposa y pensé, esa mujer está soltera. Pero ella actuó. No, primero hay que ¿qué? Pensarlo. ¿Cuántos quieren que Dios los use con milagros, señales y maravillas? Primero tienes que pensar por quién voy a orar. Tengo que pensar primero. Todo surge del pensamiento. Pero si tu pensamiento es incorrecto, si tu pensamiento está contaminado, vas a pensar en cosas de la carne. Amén. Si tu pensamiento no es recto o alineado a la voluntad de Dios, todo pensamiento que salga de acá o de acá va a ser contaminado. ¿Sí está claro? Dice la palabra que lo que sale del corazón, ¿dónde sobreabunda? En la boca. Todo lo que tú hablas, ¿de dónde viene? De tu corazón. Y según la palabra corazón es la palabra lev en el hebreo, que significa el asiento del pensamiento. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú hablas, proviene de lo que está en tu corazón. Amén. Entonces, mire esto, todo lo que yo piense puede hacerse realidad y es un hecho. Cuando verdaderamente conocemos a Dios, la mente pierde el deseo del egoísmo. ¿Qué hace tu mente? ¿Pierde qué? El deseo del egoísmo y trasciende un propósito original de servir a Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Diga conmigo, voy a imitar a los hombres de Dios. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, todo lo que Pablo hacía, ¿de dónde lo imitaba? Pregunta, ¿a quién estás imitando tú? ¿A quién imitas? Porque toda tu vida espiritual tiene que ver con imitación. ¿A quién te quieres parecer? ¿Qué unción quieres cargar? ¿Qué elocuencia quieres tener? Porque Pablo dijo, yo soy imitador de Cristo. Porque si Cristo sanaba, yo también voy a hacer milagros. Amén. Entonces, usted tiene que saber esto. Tu mente se asocia a lo que estás haciendo y viendo en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo imitar a Cristo? Diga conmigo, leyendo la palabra, orando, ayunando. Pregunta, ¿usted hace esas tres cosas? Ay, pastor, es que usted no sabe, no me da tiempo. Bueno, entonces, ¿en qué estás pensando? Porque, mire, todo lo que escuchas es lo que piensas. Y todo lo que piensas es lo que hablas. Y todo lo que hablas es lo que te sucede. ¿Sí queda claro? Lo repito de nuevo. Todo lo que escuchas es lo que piensas. Todo lo que piensas es lo que hablas. Y todo lo que hablas es lo que te pasa. Tú le preguntas a la gente, ¿cómo ha estado? Ay, puro problema. Claro. ¿Qué estás escuchando? Ahí comienza el problema. ¿En qué escucho? ¿Por qué proviene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Pregunta, en la semana usted qué oye. En la semana que está oyendo, la Z. En la semana que oye, en la semana que tanta declaración de la palabra de Dios está oyendo.
¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás leyendo? Porque todo ese conjunto se va a ver reflejado en tu vida. Amén. Amén. ¿Qué hacía Jesús después de orar por la gente? ¿A dónde iba Jesús? Iba al monte a orar. Y mientras oraba, ¿a quién escuchaba? A su Padre. Porque Él dijo, todo lo que hago, lo escuché, ¿de dónde? De mi Padre. Y el problema está que nosotros queremos ser cristianos pensando como el mundo piensa. Y así no funciona. Que ellos se conviertan a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Amén. Porque hay gente en la iglesia que no avanza, porque sigue pensando como el mundo piensa. Porque hay hermanos en Cristo que no crecen espiritualmente, nada más crecen para los lados. Espiritualmente hablando, hay gente que nada más crece a los lados. Porque nada más come y come y come y nunca imparte nada. Pero ¿por qué la gente no crece hacia arriba? ¿Por qué no crece hacia los lados? ¿Por qué la gente no se le ve un fruto? Porque siguen pensando que la iglesia les va a dar todo. Y sabe una cosa, cuando yo comprendo y entiendo que tengo la mente de Cristo, yo voy a pensar como Cristo pensaba. Y Cristo decía, yo voy a añadir algo a la iglesia. Voy a añadir algo a esa gente. ¿Sí está conmigo? Amén. Él tomó a los 12 discípulos con un montón de problemas. Y Jesús vino a añadirles gracia, vino a añadirles fe, vino a añadirles paz en su corazón. Amén. Para que algo pase en tu vida, tú tienes que añadirle algo a la iglesia, algo a tu familia, algo a tus discípulos, algo en tu casa de paz. ¿De dónde voy a tomar ese algo? De lo que oí en la intimidad con el Padre Celestial. Amén. Pero si no oyes nada, oyes nada más al grillito. No me levante la mano, pero oró esta semana, leyó la palabra esta semana. Hay gente que nada más lee el chisme que sale ahí en TikTok. Hay gente que nada más abre la Biblia. Y es más, hay gente que estaba leyendo la Biblia y dice, ¿dónde me quedé? Y la abre. Pues aquí voy a empezar otra vez. Y eso habla de una inconstancia en el espíritu. Porque la mente de Cristo, escuche esto, es aquella que siempre va a añadir algo a la gente con la que está. Amén. Diga conmigo, voy a imitar a Cristo. Primera de Corintios 2:16. Hace una pregunta el apóstol Pablo y dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Diga conmigo, más nosotros. Vamos, dígalo con ganas. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Sí está conmigo? ¿Qué tienes tú? Tienes que desarrollar la mente de Cristo. Cuando vayas a tomar una decisión fuerte en tu vida, piensa, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Él? ¿Ya lo tienes ahí? ¿Qué haría Jesús? Con un látigo, y vas por el látigo. No. Porque le agarraba el látigo Jesús, ¿verdad? No cacheteaba, le agarraba con un látigo. ¿Qué haría Jesús? Piense cómo Jesús pensaría. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Un día estaba yo orando y le decía yo al Señor, Señor, ¿qué predico? Y me predica esto. Ya. Mucho tiempo así lo hice. Y un día le pregunté, Señor, ¿qué predico? Y me dijo, ¿hasta cuándo vas a entender? Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, tú tienes mi mente. Y le dije, sí. Entonces, todo lo que tú hagas proviene de mí. Todo lo que enseñes proviene de mí. Amén. Sí tienes mi mente. De ese día dejé de preguntar. Amén. 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 ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Porque en la semana hay gente que me dice, pastor, eso que usted dijo era lo que yo necesitaba. Claro, ¿sabe por qué? Porque la mente de Cristo todo lo sabe. Amén. ¿Sí me escuchó? La mente de Cristo todo lo sabe. Amén. Voy a la iglesia y puro palo me da, pues arregle su vida entonces. Es que voy a la iglesia y pareciera que el pastor me sigue toda la semana. No, es que quien sí te sigue es el Espíritu Santo de Dios, amén. Y Él te va a dar la palabra que tú necesitas. Pregunta, sea honesto, ¿esta palabra le está llegando a usted el día de hoy, sí o no? Puro chichote.
Te necesita la mente de Cristo para tomar decisiones, para solucionar un problema. Pregunta, ¿necesitará la mente de Cristo, sí o no? Tanto problema que usted carga y tiene porque no se detiene a pensar ¿cómo lo haría mi Señor? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Cristo? Piense como Él. Hable lo que Él hablaría. Ore a su Padre Celestial como Él lo haría. Amén. Tenemos que entender que nosotros somos la imagen de Dios en el cuerpo. Somos hechos de su imagen y semejanza. Tú eres, mira, quiero que usted entienda esa revelación. Tenemos que entender que nosotros somos la imagen de Dios aquí en el cuerpo. Porque Él dijo, quiero parecerme. ¿A quién? Y nos hizo a nosotros. Hechos a imagen y semejanza. En alma, en espíritu. Eso significa que todo lo que haga tiene que ser para bien. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú hables, todo lo que tú pienses, tiene que ser dirigido siempre a lo bueno. Amén. Pero si tú comienzas a hacer cosas malas, a hablar cosas malas, a pensar cosas malas, detente un momento y haz lo que yo hago. Cuando yo de repente estoy pensando cosas medio raras, digo, Señor, ese pensamiento no es mío. Ese pensamiento no es tuyo. Entonces ya vi de quién es este pensamiento. ¿Quién te quiso poner ese pensamiento ahí? El diablo. Y cuando el diablo mete un pensamiento en tu cabeza, solamente el Espíritu de Dios puede sacarlo de ahí. Porque el enemigo comienza metiendo una piedrita y otra, hasta que forma una fortaleza mental. Y la palabra fortaleza significa un castillo. ¿Qué es fortaleza? ¿De qué tamaño son los castillos? ¿De qué tamaño son las piedras de los castillos? Hay gente que tiene castillos aquí adentro. Fortalezas mentales. Del no puedo. ¿Conoce gente así? No puedo. Es que no sé. Es que no tengo, es que no puedo. Es que siempre hay un pretexto para ellos. Hasta para hacer lo bueno hay un pretexto. Hasta para hacer lo malo también tiene un pretexto. Para todo hay un pretexto. ¿Y sabe quién es el único que puede cambiar tu mente? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Diga conmigo, Espíritu Santo, cambia mi mente, cambia mi corazón. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Del 10 al 14. Mire, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. ¿Quién aquí quiere conocer lo profundo de Dios? Amén. Nada más la mitad. ¿Quién quiere conocer lo profundo de Dios? Amén. Cuando tú conoces lo profundo de Él, conoces su corazón, conoces lo que hay dentro de Él. ¿Y cómo lo hago? El Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. ¿Puedo conocer a Dios completamente, pastor? El Espíritu Santo puede llevarte a lo profundo solamente. Siguiente verso. Siguiente versículo. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién aquí ha leído un periódico alguna vez? Nada más uno. ¿Ha leído un periódico, sí o no? Levante la mano, hombre. ¿Usted lo entiende cuando lo lee? ¿Lo entiende, sí o no? ¿Una revista lo entiendes? ¿Un artículo lo entiendes? ¿Por qué cree? Porque lo escribió un hombre. Pero porque hay gente que lee la Biblia y no le entiende. Porque fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu. Ah, pastor, usted ya le dio el clavo, entonces por eso no entiendo la Biblia. Sí. Porque para entender la Biblia se necesita ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Se necesita pensar como Él piensa. Y decirle, Señor, revélame ¿qué? Tu palabra. ¿Sí está conmigo? Amén. Siguiente versículo. Vamos terminando. Mire. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué fue lo que no recibiste? Sino que recibiste tú. El espíritu que proviene de Dios. Y ese espíritu te va a hacer más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Amén. Tú recibiste el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa palabra
Dios ya te concedió muchas cosas, Belén. Ya te concedió muchas cosas, Luis. Pero quien te las va a dar a conocer es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Siguiente versículo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado a lo espiritual, a lo espiritual. En otras palabras, dice ahí que todo lo que sé se acomoda a mi espíritu. ¿A qué se va a acomodar? A mi espíritu. Por eso es que cada palabra que tú oyes te acomoda perfecto. Y dice esa palabra que Dios, cómo me dolió, pero me hizo bien. Porque es acomodado a tu espíritu. Siguiente verso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Esa palabra, ¿el hombre qué dice? ¿El hombre qué? Natural. Diga conmigo, yo soy una persona sobrenatural. Amén. ¿Por qué sobrenatural? Porque tienes que entender que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Al hombre natural se le hace absurdo ciertas cosas. Al hombre natural le dice, ¿y por qué dan? ¿Y por qué van? ¿Y por qué adoran? Yo no le entiendo. Te entiendo, mi hermanito, que no le entiendas, porque no es para la gente normal. Amén. Amén. Me voy a permitir decir esto. La gente que sigue a Cristo tiene que ser un poquito loca todavía. Amén. Amén. Para tomar un riesgo. Para hacer cosas que... Mire, la gente natural razona mucho. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y comienza a hacer un plan para razonarlo. ¿Cómo va a funcionar? El hombre sobrenatural dice, yo voy porque Cristo está conmigo. Amén. ¿Sí me escuchó? Amén. Un hombre sobrenatural dice, yo sé que si Dios me llamó, Él me va a sostener, Él me va a proveer, Él va a hacer cosas grandes en mi vida. Amén. Vamos a dar ese aplauso al Señor Jesucristo. Un hombre natural no lo entiende. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta insistencia en ganar almas? Mijito, porque el infierno es real. El hombre natural dice, no, aquí se pagan las cosas. No. El día que te mueras, ahí comienza la vida. Ahí comienza y vas a pagar por todo lo malo que hiciste. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué dice? Locura. Una persona normal, ahí están locos los que van a la iglesia. Oye, gente así, esa gente fanática, loca. Pues no le toques a la América porque Padre de la Gloria. Se enojan. Y no son, mire esto, y no las puede entender. ¿Qué pasa con la gente natural? No las entiende. Usted un día me va a ver a mí que voy caminando en la calle ungiendo, tirando aceite y llorando. Y la gente natural dice, ¿está loco ese? Pero cuando ven que la enfermedad toca al mundo, cuando ven que la pandemia llegó y la demás gente está llorando y diciendo, ¿por qué me pasó a mí? Y los que estábamos orando, declarando la sangre de Cristo, ahí estamos gozando en la presencia de Dios. Amén. Porque la gente natural no entiende las cosas. Mi vecino de enfrente tiene una cámara, porque se compró su camioneta. Y pues yo no sé ni dónde está la camioneta ni el vecino, pero ahí estaba. Y como compró su camioneta, puso una cámara para cuidarla. Y mi vecino de un lado también tiene cámaras para cuidar su camioneta. Ya mi camioneta tiene. Y yo digo, Señor, ahí te la encargo porque es con la que me voy mañana. Pero ese que tiene la cámara, me imagino que cuando la revisa, a decir, mi vecino está loco. Porque me salgo a la 1 de la mañana, digo a mi esposa, pásame el aceite. Estoy ungiendo mi casa. Estoy ungiendo ahí mi patio, ungiendo mi puerta, ungiendo mi reja. Ahí, Señor, cuida, manda ángeles. La gente natural que ve dice, está loco ese. Le va el Cruz Azul. Está. Porque sí, por eso estoy loco yo. Pero la gente natural no lo entiende. Cuando tienes la mente de Cristo, comienzas a hacer cosas locas por Dios. Yo un día le dije al Señor, si tú me mandas a que yo te sirva a tiempo completo, dejo todo. Y me llamó a tiempo completo y dejé todo. Trabajo en el gobierno, un salario buenísimo, y mi madre y todo el mundo, no lo dejes, se enojaron conmigo. Dije, pero estoy loco. No lo entienden. No saben que vivir por fe es la cosa más hermosa, porque cada paso que das es un te amo de parte de Dios, porque Él te va a sostener, Él te va a levantar de donde tú estés. Amén.
Y no las pueden entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Hay una palabra interesante, la palabra discernimiento. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. Y para yo discernir las cosas, tengo que tener la mente de Cristo. Amén. Nosotros como hijos de Dios le hemos recibido el Espíritu Santo. Y por eso sabemos que nos revela cada propósito para nuestra vida. Todas las cosas malas que te pueden pasar son para bien. ¿Sí me escuchó? Amén. ¿Todo lo malo obra para qué? Amén. Todo. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 26, dice la palabra ahí, que para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, según conforme el propósito que hemos sido llamados. Todo depende del propósito. Gente con un propósito mayor, ¿quiere que se lo revele, sí o no? Para que se agarre de una vez. Gente con un propósito mayor, mayor problema va a tener. Mayor dificultad va a tener, mayor oposición va a tener, más se le va a levantar el enemigo, pero también vienen más victorias, vienen más poder, viene más unción. Amén. Dale ese aplauso al Señor. A mayor llamado, mayor oposición. A mayor llamado, mayor adversidad. Pero también me he dado cuenta que si más grande es el problema, más grande es tu victoria también. Pero la gente no lo entiende porque no lo puede discernir. Todo es conforme a tu propósito. Entonces eso te da a entender a ti lo siguiente. Hay un dicho popular entre el mundo que dice que Dios le envía sus peores batallas ¿a quién? A sus mejores. Y el meme dice, Señor, ya suéltame porque ya no aguanta. Te digo una cosa, dice también la palabra, que Dios no te da una prueba mayor a la que no puedas soportar. ¿Significa que lo que estás pasando lo puedes soportar? Sí. ¿Ese problema te llegó porque lo puedes soportar? Sí. ¿Esa enfermedad te llegó porque la puedes soportar? Sí. ¿Esa pérdida llegó porque la puedes soportar? Sí. Todo conforme a tu propósito. Pero aquí viene el pero. Pero si tú no trabajas tu propósito, solamente te están llegando golpes y no entiendes. ¿Por qué? Porque no estás trabajando tu propósito. Cuando ya estás en el propósito, entiendes que todas las cosas malas te ayudan para bien. Amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Mire esto, voy terminando. Mateo 22:37. Vamos a poner ventiladores, ¿verdad? Así para que haga conciencia del infierno. ¿Verdad? Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Hay 3 áreas donde Dios quiere tomar el control en tu vida. Número 1, tu corazón. Número 2, tu alma. Y número 3, tu mente. La gente que no le ha entregado su mente a Dios es la gente que todo cuestiona cuando se le pregunta. Todo cuestiona cuando se le manda a hacer. Porque no le has entregado tu mente a Dios. Amén. Mi mamá me decía cuando yo era pequeño, come esto, hijo, va a servir. No me gusta. Cómetelo, pues no estoy dando veneno. La cuchara a la boca. Ahora yo que estoy conmigo, le digo, pruébalo. No. Y me acuerdo de mi mamá, come, pero no te estás dando veneno, cómetelo. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando Dios te dice, haz algo, ¿qué tienes que decir? Sí, Señor. ¿Cómo tienes que decir? Sí, Señor. Pero a veces decimos, Señor dice, haz algo, y Dios te dice, haz algo, y tú le dices, no me gusta, no quiero. Y te conviertes como en un niño que no sabe lo que va a recibir, pero dices, no. ¿Por qué no? Porque no me gusta. ¿Cómo sabes que no te gusta si nunca lo has hecho? Bueno, lo que hace falta es que tu mente sea, ¿qué? Cambiada. ¿Qué requiere tu mente? ¿Que sea qué? Cambiada. Entonces, mire lo siguiente. La mente
también puede ser controlada por el mal. Y con eso voy a cerrar. Si usted no cuida la mente que Dios le dio, el enemigo puede controlar entonces su mente. Nuestra mente muchas veces puede ser controlada por el enemigo. Por esto, y eso sucede únicamente cuando nosotros dejamos puertas abiertas. ¿Cómo puedo abrir una puerta? No entregándole ese lugar a Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí está conmigo, sí o no? Amén. Cada pensamiento que no viene de Dios echa raíz en nosotros y se manifiesta en el cuerpo. Lo repito otra vez. Cada pensamiento que no proviene de Dios echa ¿qué? Raíz en nosotros. Y eso se va a manifestar ¿dónde? En tu cuerpo, en tu forma de hablar, en tu forma de sentir, en tu forma de pensar. ¿Sabía que usted fue un bebé que sonreía mucho cuando estaba chiquito? Sonreías mucho, estoy segurísimo. ¿Por qué lo sé? Porque todo bebé que yo veo sonríen. Y se ríen y carcajean. Chamaquín, no le haces nada y se ríen. Y conforme fuiste creciendo, perdiste la habilidad de sonreír. Hay gente que lo ve, ¿cómo está? Bien. No, pues sonría. A ver, sonría. Hay gente que sonríe y como que hasta le duele levantar la sonrisa. ¿Por qué cree? Porque algo la lastimó, algo la hirió o algo lo hirió. Y entonces, mire esto. Todo pensamiento que no proviene de Dios echa ¿qué? Raíz en nosotros. Si el Espíritu Santo no vive en nosotros, todo el tiempo estaremos con temor y viviendo de problema en problema, de enfermedad tras enfermedad. Entonces tengo que darle lugar a Dios que tome el control de mi vida. Amén. Cuando tenemos la mente de Cristo, escuche, ni el enemigo podrá entrar en nuestra mente. Porque la palabra dice que ni las puertas del infierno prevalecerán ante la iglesia de Jesucristo. Amén. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, ¿de qué dice? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para tu vida? Pensamientos de paz. Eso porque la gente dice, ay, yo creo que Dios me va a castigar. Ay, es que yo creo que lo que me pasa porque Dios me está castigando. No. Los pensamientos de Dios para ti ¿son qué? Son buenos para ti. Dios siempre piensa en hacerte bien a ti. Amén. ¿Sí lo cree conmigo? Amén. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? De bien para ti, de paz. Pensamientos de bien y no de mal. Dios nunca piensa en hacerte mal a ti. Entonces, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Date cuenta entonces qué puerta abriste. Date cuenta en qué momento dejaste que el enemigo entrara a tu pensamiento para hacerte pensar que Dios no te ama, que Dios no te va a perdonar, que Dios te va a castigar, que a lo mejor el infierno te va a doler mucho. Deja de pensar en eso. Los pensamientos de Dios son paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Amén. Tener la mente de Cristo implica saber que Él piensa y también, escuche esto, poco a poco ir conociendo los planes para nosotros. Amén. Si Dios te llamó, a donde Él te va a llevar son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos buenos, pensamientos de bendición. Amén. Entonces, la mente de Cristo implica saber lo que mi Padre piensa. Y mi papá siempre piensa cosas buenas. Él quiere lo mejor para ti, para tu casa, para tus hijos, para tus generaciones. Amén. Él te quiere ver bendecido siempre. Amén. Primera de Corintios 2:14 dice, ya lo leímos hace rato, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Dios nos pide, escuche, estar concentrados y enfocados en Él, porque así vamos a poder discernir las cosas que provienen de parte de Dios. Cuando tú estás enfocado, vas a saber si lo que viene de parte de Dios es de Él. Amén. Hace ratito estaba platicando con Ceci aquí y entró Mateo y me da una bolsa a mí. Ah, no es mi papá. Y le da al otro. Ah, pues tampoco es.
Él pensó que yo estaba platicando con su papá. Y él nos iba a entregar algo en la mano hasta que se ubicó que no estaba ahí y fue a buscar a su papá. Y a veces nosotros en lo espiritual así estamos, tan desenfocados, tan distraídos, que le entregamos las llaves de nuestro corazón a cualquier persona. Y no, tenemos que entregársela ¿a quién? A Dios. Tú se la das y de repente te das cuenta, ay, era el chanclas este. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te dejé? Le entregas tu corazón al primero que te cierra el ojo. Le entregas tu corazón al primero que te habla bonito. Y no, tenés que habérselo dado ¿a quién? A Dios primero. ¿Cuál es el principio de la primicia? Darle lo primero y lo mejor a Dios. Amén. Y si tú le das lo primero y lo mejor a Dios, tu primer pensamiento, tu primera oración, tu primera adoración, créeme que todo va a comenzar a salirte bien en el día. Amén. La mente de Cristo es una mente de reino y nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por lo tanto, necesitamos caminar y cambiar nuestra forma de pensar. Diga conmigo, voy a cambiar mi forma de pensar. Romanos capítulo 12, mire lo que dice la palabra. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio, ¿qué dice? Vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cómo es un sacrificio que a Él le agrada? Que esté vivo y que sea santo. Hay gente que llega a la iglesia a ofrecerse como sacrificio, medio zombie. Cansado del camino. ¿Ah? Esa es la verdadera forma de adorarlo. Siguiente verso. No imiten las conductas ni las malas costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los ¿qué? ¿Los qué? Dígalo fuerte, ¿lo qué? En personas nuevas, al cambiarles la manera de... Ahí está el punto donde el pastor quería llegar. Para que mi vida sea transformada, tiene que cambiar mi forma de pensar. ¿Cómo vas a pensar, Belén? ¿Cómo Cristo piensa? ¿Cómo vas a pensar, Gisela? ¿Cómo Cristo piensa? Amén. Cuando venga el pensamiento negativo de como que veo que Maggie me ve feo. No, piense como Cristo piensa. Como que creo que me quiere bendecir el día de hoy con el talento, ¿verdad? Piense como Cristo pensaría. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Escuche, para ustedes, la cual es buena, agradable y... Pastor, es que la voluntad de Dios en mi vida no se ha cumplido. Porque no la puedo comprobar, no la puedo ver. No veo quizá nada bueno, ni agradable, ni perfecto. Voy de problema tras problema. Es más, ya me gradué en puro problema. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene que cambiar ¿qué? Tu mente. ¿Qué tiene que cambiar? Tu mente. Diga conmigo, mi mente tiene que cambiar. Mi mente tiene que ser la mente de Cristo. Amén. Escuche esto, póngase de pie y escuche lo siguiente. La mente del mundo, escuche. La mente del mundo siempre te tendrá atado al pasado. Amén. ¿Qué va a hacer la mente del mundo? Te va a atar al pasado, a las cosas materiales y al pecado. Una mente del mundo que no proviene de Cristo te va a atar al pasado, a lo material y al pecado. Pero la mente de Cristo siempre te dará libertad, te dará herencia del cielo para vivir plenamente aquí en la tierra. Amén. Hola, bendiciones. Estará tu servidor, el pastor Daniel Marín, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Esperamos que este video haya sido de edificación para tu vida, que hayas recibido una palabra que transforme tu corazón. Si gustas colaborar con nosotros en nuestro ministerio, aquí estaremos dejando de todos los datos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y siempre déjanos por ahí un like. Que Dios te bendiga. Bendiciones.